Buen vivir comienza en este momento. El tema de hoy es 7 signos de Pentecostés. 7 signos de Pentecostés. Tenía en la mente muchos temas. Uno era el 16 de agosto y la implicación política. Pero lo voy a dejar para otro día. Y tengo la prisa de hablar hoy de 7 signos de Pentecostés. Es un tema que he presentado antes y que siempre es necesario. Es un intento de volver a la iglesia primitiva, porque la iglesia no es un proyecto reformable. O sea, si usted mejora la iglesia, la destruye. La iglesia es un proyecto de Dios, es una buena noticia. Y desde que deje de ser una buena noticia y que hay que añadirle cosas, ya perdió su esencia. La manera de volver a ese cristianismo primitivo es a través de las escrituras. Es la única manera. Un retorno al cristianismo primitivo implica volver a las escrituras. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. El capítulo 2 del libro de los Hechos es el capítulo de la Biblia que más ha impactado la historia de la iglesia. Lucas, al escribir el libro de los Hechos, se esmeró en este capítulo 2 del libro de los Hechos de reunir los 7 elementos clave para entender la iglesia primitiva. Hay más, pero hay 7 elementos clave para entender la iglesia primitiva. Hoy, después de 21 siglos del establecimiento del cristianismo, es necesario investigar si estamos reproduciendo el fenómeno original o si nos hemos inventado una copia en el camino. Hay demasiadas copias mal hechas. Hay una copia católica, hay una copia evangélica, hay muchísimas copias mal hechas. Yo te quiero retar hoy a que abras tu Biblia y que revises conmigo para ver el cristianismo primitivo. El cristianismo que necesitamos hoy para la transformación del mundo. Una de las vías para la crisis que vive el mundo en el siglo XXI es un retorno al cristianismo primitivo. Permíteme entonces abrir Hechos capítulo 2 para darte 7 signos de Pentecostés. Mira, el versículo 1 comienza diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, unánimes. Y yo añado, a pesar de las diferencias. Lo grande no es que estaban unánimes, sino que estaban unánimes a pesar de las diferencias. Ahí estaban ricos y pobres. Los elementos que tenemos nos indican que habían personas de diferentes estratos sociales, pero estaban unánimes a pesar de las diferencias económicas. Había personas de diferentes razas, de muchísimas razas en Pentecostés. Fue una reunión increíblemente cosmopolita, pero estaban todos unánimes los discípulos. Eran hombres y mujeres. El capítulo 1 menciona muy claro que estaban los apóstoles y que estaban las mujeres. Estaban hombres y mujeres, pero estaban unánimes. Y cuando viene Pentecostés, participan hombres y mujeres. Las mujeres hablan en Pentecostés. Las mujeres hablan. De modo que esto que dice el versículo 1, yo lo quiero llamar confraternidad.
Yo quiero decir que en la iglesia primitiva había una confraternidad de hermanos y hermanas sin distinción, como va a decir Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, sino que Cristo es el todo en todo. Eso es lo que se está reflejando en Pentecostés. O sea, si queremos ser la iglesia primitiva, tenemos que ser una comunidad en confraternidad, que no haya asientos especiales, ni ropas especiales, ni privilegios para estos, ni para aquellos, sino una comunidad de gente que se trata sin distinción. Ese es un requisito importante para ser una iglesia como en el Nuevo Testamento. Todo lo que vino después creó diferencias, castas, cleros, pero aquí están todos unánimes a pesar de las diferencias. Ese es el primer punto. Para ser una iglesia como la iglesia primitiva, debemos ser una comunidad sin privilegios, sin distinciones, a pesar de las diferencias que haya entre nosotros. En segundo lugar, Lucas describe desde el verso 2 que de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, algo sobrenatural, y vieron como lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, comenzaron a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Mire, la iglesia no es solamente una organización humana. O sea, para reivindicar la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que ser una comunidad con la plenitud del Espíritu Santo. No es solo una organización humana, no es solo que llenamos los requisitos académicos para ser la comunidad del reino de los cielos, sino que hay una manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Entonces la iglesia no puede ser solo una comunidad de iguales sin distinción, sino en segundo lugar tiene que ser una comunidad gobernada por el Espíritu Santo. Eso significa oración, eso significa una vida devocional, eso significa una iglesia de rodillas delante de Dios. En tercer lugar, más adelante, después de esta manifestación especial, Lucas dice en el verso 14 lo siguiente. Lucas 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y ahí comenzó su discurso. Miren, lo importante es este hermoso ejemplo. Pedro poniéndose en pie con los 11, o sea que eran 12. Pedro era el líder del grupo, el representante del grupo, primero entre iguales, pero eran 12, y los 12 eran apóstoles. No había uno que era el superapóstol, no había papa entre los 12. Y cuando usted revisa el libro de los Hechos,
usted confirma que tomaban decisiones por consenso. De modo que aquí tenemos un liderazgo colegiado. Liderazgo colegiado en la iglesia primitiva. Pedro no fue papa. Pedro no fue papa del grupo apostólico. Había un colegio de 12 apóstoles que tomaban decisiones por consenso. En este momento, uno se tiene que parar a darle explicación. Y Pedro, el líder, el primero entre iguales, se pone de pie con los 11 a su lado y dirige la palabra. Magnífico ejemplo. Magnífico ejemplo para nuestros días, que tenemos tanto liderazgo unipersonal. Iglesias en las que el líder es ley, batuta y constitución. Que lo que diga fulano, por ahí es que se hace todo lo que se va a hacer. No, en la iglesia del Nuevo Testamento, y usted lo puede recorrer, eso no es una idea personal ni una especulación, sino algo que usted puede, que está confirmado. Tengo el testimonio de eruditos católicos, eruditos evangélicos, eruditos de todas las tendencias. Confirman que el liderazgo de la iglesia primitiva era un liderazgo colegiado. No solamente los 12 apóstoles funcionaron de manera colegiada, sino que cada iglesia local tenía un equipo de líderes que gobernaba la iglesia. Esos líderes se llamaban obispos, pero los obispos eran plural al principio. O sea, los obispos eran el equipo que gobernaba la iglesia. Se llamaban pastores también. Se llamaban ancianos o presbíteros. O sea, era lo mismo, es el mismo término. Eso está muy claro en el Nuevo Testamento. El liderazgo de cada iglesia local era un liderazgo colegiado. Hace falta hoy entonces retornar a ese liderazgo colegiado y dejar el liderazgo unipersonal que caracteriza al cristianismo de hoy. En cuarto lugar, cuando uno lee el discurso de Pedro, que se toma casi todo el capítulo, desde el verso 22 al 42, uno comprueba que fue una predicación esencial. Voy a decir esencial, porque incluía los 3 elementos centrales de nuestra predicación. Era una predicación bíblica, era una predicación cristocéntrica y era una predicación transformadora. Por eso al final hubo conversión, arrepentimiento, discipulado. Entonces, una característica de la iglesia primitiva es que tiene una predicación esencial. Una predicación que se basa en las escrituras. Desde que la iglesia busca otra base que no sean las escrituras, se aparta del cristianismo primitivo. Y esa lectura de las escrituras reivindica la figura de Jesucristo. Es cristocéntrica. No pone en el centro una denominación o un líder especial que haya habido o que haya en la historia de la iglesia. Jesucristo es el centro de nuestra predicación. Y toda esa predicación está dirigida a convocar a las personas al arrepentimiento, a comenzar una nueva vida y ser discípulos de Jesucristo. Esa es la cuarta característica de la iglesia primitiva, una predicación esencial, incluyendo sus 3 elementos. Lucas describe también con mucha claridad y elegancia la solidaridad que hubo entre ellos, el espíritu de comunidad. Lo voy a leer en los versos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes
y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. De modo entonces que había un espíritu de solidaridad, de compartir en lo material, como una familia. Eso marcó la iglesia primitiva en todo momento. Mientras los apóstoles estuvieron en las iglesias, hubo ese espíritu de comunidad. Y si hoy nosotros queremos reproducir el cristianismo primitivo, tenemos que volver a ese espíritu de comunidad. Esa sensación de que somos una familia y de que compartimos en lo material. Ese espíritu del capitalismo salvaje que domina las iglesias, especialmente en Estados Unidos, no reproduce el espíritu del Nuevo Testamento. Aquí había solidaridad los unos con los otros. Usted no puede ser un cristiano practicante. Si usted va a la reunión de la iglesia y usted ve hermanos con necesidades y usted tiene posibilidad de ayudar y usted se va para su casa sin reaccionar, eso lo dice Santiago, eso lo dice Juan, eso lo dice Jesucristo. El cristiano reacciona y da. Eso es lo que significa ser hermanos en Cristo. Una comunidad de gente que comparte incluso en lo material. Ese espíritu de acumular por la vanidad del mundo que nos lleva a tener cada vez más cosas materiales, no es el espíritu del Evangelio. Entonces, formar iglesias como el Nuevo Testamento son iglesias con ágape, coinonía, compartir en lo espiritual y en lo material. En quinto lugar, en sexto lugar, la iglesia que Lucas muestra en el capítulo 2 de los Hechos. El sexto signo son los grupos pequeños, las iglesias caseras, y partiendo unánime cada día y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, perseverando cada día en el templo, que era la plaza pública. El templo era donde estaba todo el mundo. Y entonces ellos iban a ese lugar a evangelizar, a hablar de Jesucristo. Y se reunían en las casas para tener sus reuniones de iglesia. Partiendo el pan en las casas, o sea que tomaban la comunión. Y era un acto sencillo, pero era una comida verdadera. Ese ritual que se usa hoy día no es lo que se hacía en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva era una comida de verdad. O sea, partiendo el pan en la casa, si usted lo busca en los evangelios, lo que hizo Jesucristo con el Cordero Pascual, y si usted lo busca en 1 Corintios capítulo 11, usted va a ver que todas las citas que hay de este acto es una comida verdadera. Porque en las casas ahí se producía el ágape, la coinonía. Ahí se producía en ese escenario la verdadera iglesia. Esos grupos pequeños eran la verdadera iglesia. Eso contradice el espíritu de catedral que impera hoy, especialmente las catedrales evangélicas, porque en el pasado la Iglesia Católica hizo sus catedrales, ya no están haciendo catedrales. Y lo mismo hizo el protestantismo histórico, hizo sus catedrales en Estados Unidos, en las grandes naciones protestantes. Pero en la iglesia del Nuevo Testamento no hay catedrales. No hay catedrales en la iglesia primitiva. La iglesia es viviente.
La iglesia es el grupo de los que siguen a Jesucristo y se reúnen en las casas con sencillez. La catedral deforma la práctica de la comunión cristiana. Desde que usted hace una catedral, ya usted necesita un catedrático. O sea, ya usted necesita un papa, un obispo, una gente ahí que asuma todo ese poder. Las reuniones pequeñas permiten más la confraternidad como una familia. Eso caracterizó a la iglesia primitiva. Necesitamos grupos pequeños. La iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia de grupos pequeños, no de catedrales. Jesucristo no mandó a construir templos. Los apóstoles no construyeron templos. Varios siglos después de Jesucristo es que se construyen los primeros templos. No es que sea malo construir templos, pero no puede estar el énfasis en el templo. Y desde que uno hace una catedral, uno crea estructuras que terminan siendo perjudiciales. Finalmente, Lucas describe con mucha precisión el resultado de todo esto y es alabando a Dios, dice el verso 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios, pero teniendo favor con todo el pueblo. O sea, la iglesia bendecía a la comunidad. La iglesia era bien recibida por la gente de la comunidad. Hubo persecución de las autoridades después en diversos momentos. Pero la comunidad donde estaba la iglesia bendecía a la iglesia, porque la iglesia se preocupaba por el bienestar de su comunidad. La iglesia tiene que ser una bendición para la comunidad donde está asentada. Si usted tiene una iglesia en ese barrio, esa iglesia tiene que ser una luz para ese barrio, una bendición para ese barrio. Y el local de la iglesia, si tenemos un local, debe ser un sitio de bendición para que se cumpla esto de teniendo favor con todo el pueblo. No iglesia como un quiste que se encierran ahí en el local y no hacen contacto con la junta de vecinos, con los jóvenes que juegan básquet, con los drogadictos que andan por ahí. Y no, esa no es la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento hace obras para bendecir la comunidad. Estos son los 7 signos de Pentecostés. Quedan ahí en mi muro para tu revisión y para que revisemos exhaustivamente este capítulo 2 del libro de los Hechos como un modelo que nos sirva para el retorno a la iglesia primitiva, el cristianismo del Nuevo Testamento. Saludos a todos los que están conectados en Facebook, a Toribio, a Camilo, a la Iglesia Salón, a Juana, a Raiza, a Mirta, que nos manda bendiciones. Y Paola dice amén, pero hoy se ven los hermanos en los lugares y ni se saludan con la nariz parada. Solo Cristo en el corazón verdadero hace los cambios. Son iguales que los de afuera. Dios los bendiga y tenga misericordia. Inés dice, Dios te bendiga, Bunker y familia. Iglesia Salón, Felipe nos saluda. Joel dice, lo de la catedral se aúna para eventos masivos, pero los grupos pequeños ayudan al crecimiento. Claro, no estamos condenando la catedral necesariamente. Lo que estamos criticando es el énfasis en la catedral. Si hay una catedral y los miembros se dividen en grupos pequeños, amén. Ahora, pero catedral sin grupos pequeños, eso termina siendo contrario al espíritu del Nuevo Testamento. Saludos Ruth, saludos Camilo, saludos Ángel,
Cuando los cristianos seremos ejemplo de hermandad, esa es la idea. Sobeida, saludos. Para todos ustedes mi bendición. Y este ha sido otro programa de Buen Vivir por el Dr. Jung. Hasta mañana, si Dios quiere.